Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos una vez más a Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Acabamos de abrir esa puerta de la pirámide, acabamos de sumar un nuevo bloque, cada uno de vosotros recordadlo, sois un bloque en esta maravillosa pirámide de conocimiento, de historia, de arqueología, que cada pocas semanas aquí en Podium Podcast lanzamos para el mundo entero para reafirmar nuestra faceta de egiptolocos, no egiptólogos, egiptolocos, porque nos apasiona el estudio del antiguo Egipto. Recordad que a través de la aplicación de Podium Podcast podéis escuchar todos los episodios que hemos emitido hasta ahora, más de 50 con temas muy variados. Los vais a encontrar también en otras plataformas, en otros agregadores de audio como iVoox, como Spotify, como Google Podcast, como Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con ese común denominador, si hacéis comentarios y los compartís en vuestras redes sociales, que yo creo que lo estáis siguiendo, muchos de vosotros, la inmensa mayoría. Ese respeto, ese cariño hacia compañeros y siempre pues eso, los comentarios pues bastante respetuosos, y las críticas también, porque hay algunos de vosotros que hacéis críticas y eso también nos gusta para seguir creciendo en esta pirámide enorme y para seguir aprendiendo y aportando pues los temas que poco a poco vais ofreciendo y pidiendo a través de esos comentarios. Y algunos de vosotros precisamente nos habéis pedido que hiciéramos un podcast dedicado a esa exposición que se ha inaugurado en Madrid, ahora la primera semana de junio, en concreto, bueno, la segunda ya, el día 10 de junio se abrió en Madrid Hijas del Nilo, una exposición en la que yo he tenido la suerte de participar como co-comisario junto con Esther Pons, y quería pues compartir con vosotros un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido ese trasfondo, esa trastienda para montar una exposición de este calibre. La verdad es que yo creo que va a ser la exposición del año aquí en Madrid, en España, con casi 300 piezas procedentes de casi una treintena de museos y de colecciones privadas de Europa, y en definitiva un trasfondo que yo creo que es lo más importante de todo: la mujer en el antiguo Egipto. Hijas del Nilo, mujer y sociedad en el antiguo Egipto va a ser el tema principal de este podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. La historia de Hijas del Nilo comienza pues prácticamente en la pandemia. Un día, yo que no tengo WhatsApp, recibo un SMS de un buen amigo de la cadena SER, el periodista Miguel Ángel Campos, que muchos de vosotros lo conoceréis a través de los informativos, incluso las apariciones que tiene en televisión en otras cadenas. Él me ponía en contacto con Carmen Olivier, directora de Eulen Art. Eulen Art es una empresa enorme, una empresa española que tiene infinidad de ramificaciones, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del continente americano, y que tiene una rama que se llama Eulen Art, en donde se organizan exposiciones y se organizan eventos de tipo cultural, ¿no? Precisamente para 2022 querían organizar una macroexposición dedicada a la mujer en el antiguo Egipto, para servir un poco de telón de fondo de ese 60 aniversario
del grupo Eulen, que es quien en definitiva ha organizado esta importantísima exposición. Me puse en contacto con Carmen Olivier, primero pues debido a la pandemia, estuvimos hablando por Zoom y luego nos conocimos en persona, ¿no? Pues una mujer fantástica, con las ideas muy claras y una entusiasta, no solamente de dentro de la pirámide, que lo conocía perfectamente, sino también de ser historia. De ahí que se pusiera en contacto con este amigo común, con Miguel Ángel Campos, para poder emprender este trabajo. Lo que hice fue, a su vez, ponerme en contacto con Esther Pons. Esther Pons es la directora, la conservadora jefe del Departamento de Egipto y de Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Es cierto que nunca habíamos trabajado juntos, pero también es cierto que la amistad que tenemos desde hace tiempo hacía, yo creo, que fuera la persona ideal para poder realizar este trabajo en el que los dos íbamos a ser co-comisarios, ¿no? Luego se contó también con Isabel Olbés, comisaria técnica, también egiptóloga del Museo Arqueológico Nacional, para realizar una serie de contactos con los museos, con las colecciones, con los prestadores y en definitiva empezar a hacer rodar esta exposición tan apasionante dedicada a la mujer en el Antiguo Egipto. Bueno, pues la verdad es que era este proyecto conceptualizado de otra manera, con otros matices, estaba ya realizado por Eulen Art hace unos cuantos años. Y bueno, pues de forma, como una gran sorpresa, la presidenta, que fue conocedora del proyecto, le gustó muchísimo, le gustó tanto el desarrollo como la temática y sobre todo el enfoque, y entonces nos propuso que esta exposición fuera el eje central, digamos, el leitmotiv principal de la celebración de los 60 años de fundación del Grupo Eulen. Nosotros al principio nos quedamos un poquito desconcertadas, Felicia Galindo y yo, pero luego, reflexionando, dijimos, bueno, esto es una novedad dentro de lo que es un evento corporativo que nos parece súper creativo y muy interesante. Y lógicamente, desde que se sumaron al equipo los comisarios Nacho Ares, Esther Pons, desde que ellos y los museógrafos de Estudio GD se incorporaron al proyecto, todo empezó a desarrollarse con un gran ritmo. Y bueno, verdaderamente he de decir que los 8 últimos meses han sido de una intensidad fuera de lo común. Yo creo que estamos felices. Creo que todos los involucrados ha sido muy intenso todo el proceso, con montones de piedras en el camino, como sucede con cualquier exposición, pero la gran noticia es que hemos sido capaces todos de alinearnos, ¿no?, con un mismísimo objetivo común, que era que esta exposición fuera realmente una exposición de gran calidad y sorprendente. Y yo creo que sin pecar de modestia, creo que el objetivo se ha conseguido. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Es la voz de Carmen Olivier, directora de Eulen Art, esa mujer que se puso en contacto conmigo para comenzar este sueño en realidad, porque he de reconocerlo, era la primera vez que me metía en un proyecto de estas características y que en definitiva ha sido una suerte de sueño cumplido, ¿no? Porque el papel del comisario va más allá, ¿no?, de la simple elección de piezas, de la simple redacción de textos para intentar identificar o dar sentido, ¿no?, un poco a todo ese relato que queríamos contar con la exposición y que ahora explicaré en detalle. Lo cierto es que en las primeras reuniones que tuvimos, siempre, bueno, y a lo largo de, yo creo que de todos el tiempo de trabajo, fue la cordialidad y el llevarnos bien fue la tónica, ¿no?, de todas ellas. Cuando conocimos
a las personas que iban a realizar la museografía, Desiré González y Ramón Bassols, de Estudio GD, un estudio que ha dedicado, pues lleva casi 2 décadas, ¿no?, trabajando en la confección del diseño y de la puesta en valor de estas exposiciones, con varios premios a su espalda. Pues desde el principio fue un trabajo muy intenso, ¿no? Incluso viajamos a Egipto para poder poner en contexto quizás o ver más de cerca la realidad arquitectónica de Egipto que se quería ofrecer en esta exposición Hijas del Nilo. Yo recuerdo que Desiré González, en el momento en que fue testigo de esa arquitectura maravillosa que Jean-Philippe Loé desarrolló y reconstruyó en el complejo de Saqqara, la verdad es que quedó prendada y lo primero que dijo fue: esto es lo que tenemos que trasladar a Hijas del Nilo. En la línea del tiempo que vamos a montar en la exposición, me gustaría que pusiésemos a lo largo de la historia, de los distintos periodos, en las distintas dinastías, imágenes, relieves de mujeres de cada periodo. Como lo tenemos todo documentado, pues podemos coger pues este periodo, ¿no?, que son los periodos más tempranos, las primeras dinastías. Esta pequeñita que veis, ¿no?, oliendo la flor del lote, y ver cómo va evolucionando tanto el relieve como el vestido, como la forma de las caras, la forma del cuerpo. Aquí hemos visto en esta tumba esta que está de pie, pero hay una sentada, el peinado, Lo más complicado de todo, y además en el ambiente de la pandemia, era la elección de piezas. No tanto la elección, que elegir es siempre fácil, sino la posible concesión o negativa que pudiera haber de muchos museos, ¿no? Al final son casi 280 piezas, 300, dependiendo un poco de cómo contabilicemos algunas de ellas, pero pertenecen a más de 30 colecciones y museos de toda Europa. Hay que recordar que hay piezas de Italia, de varios museos de Italia, entre ellos, por ejemplo, el Museo Egipcio de Turín, que incluso ha tenido la generosidad de sacar algunas piezas de la colección permanente para poder prestarlas y que estén en estos meses en Madrid hasta el 31 de diciembre. Hay piezas también de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Croacia, de Grecia, de España, por supuesto, de Portugal, de Inglaterra, en definitiva, de Dinamarca también, una docena de países que todos han tenido el amable gesto de ser absolutamente generosos, ¿no?, a la hora de prestar piezas. Pensábamos en un principio que precisamente el problema de la pandemia iba a restar, ¿no?, esfuerzos a la hora de conseguir piezas, y fue todo lo contrario. Hay que dar las gracias a todos esos museos, a todas esas naciones, a todos esos estados, a todos esos ministerios de cultura que en ningún momento pusieron trabas a la petición que se les hacía, además desde una empresa privada, el Grupo Eulen, porque este tipo de exposiciones en muchas ocasiones están respaldadas por un Estado, por un ministerio. En este caso el Ministerio de Cultura en España no tenía nada que ver, es un proyecto totalmente privado por el Grupo Eulen, liderado por el Grupo Eulen, y eso también se puso en valor y se agradeció desde un primer momento. Y la sorpresa fue cuando quizás esperábamos que algunos de ellos dijeran que no, y la verdad es que el 99% al final dijeron que sí. Y esa es la razón por la que hay tantísimas piezas tan variadas, tan complementadas entre sí, que han permitido que la exposición esté siendo un verdadero éxito, ¿no? Hijas del Nilo lo que pretende es acercar la historia de la mujer en diferentes estratos, en diferentes espacios, en diferentes áreas también, para poder disfrutar y conocer, lo más importante, esa realidad que subyace a partir del Antiguo Egipto. Hijas del Nilo se divide principalmente en 4 grandes áreas, y dentro de estas grandes áreas hay subsecciones, ¿no?, subtemas, por así decirlo. La planta baja está dedicada
a la mujer en el Antiguo Egipto. La mujer quizás en su aspecto más mundano, más conocido, más popular, ¿no? Vamos a ver imágenes de cómo era representada, de su aspecto y su representación en la familia, el contexto de la familia, el tocado personal, los trabajos que desempeñaba, algunos de ellos vinculados a la agricultura, al ambiente rural, pero otros un poco más sofisticados también, en donde la vemos tañendo instrumentos, o también en el mundo del erotismo, en el mundo de la sexualidad. Hay que pensar que la mujer en el Antiguo Egipto, que esto quizás es otro de los ejes principales de la exposición, en el Antiguo Egipto tenía los mismos derechos que el hombre. Hay un himno del siglo II de nuestra era, un papiro encontrado en Oxirrinco, en donde se nos da, se nos expresa, ¿no?, el agradecimiento que sentía la mujer por tener la igualdad absoluta con el varón, con el hombre. Esto lo vemos que se manifiesta en Egipto en una época en donde el cristianismo empezaba a tener peso, y seguramente esto es un reconocimiento a todo lo que se veía ya alrededor de ese Mediterráneo oriental, en donde con la llegada del cristianismo, sobre todo, y no quizás tanto no hay que echar la culpa al cristianismo, ¿no?, porque ya en la época de la Roma republicana, de la Roma imperial luego, o la Grecia clásica, la mujer era un ente, una figura de segundo plano, no tenía ningún tipo de ni voz ni voto en la sociedad, no era considerada pues casi una menor de edad continuamente, y no podía acceder ni desempeñar nada, ¿no? Y sin embargo, en el Antiguo Egipto vemos como ya desde la época de las pirámides, por ejemplo, vemos mujeres vinculadas a la administración como escribas. Vemos mujeres desempeñando trabajos característicos o quizás más reconocibles en el mundo de los varones, de los hombres, como la medicina. Vemos también que hay mujeres que presentan cargos, compran, venden, desempeñan papeles como testigo en juicios, algo totalmente cotidiano, algo totalmente normalizado, ¿no? En este primer encuentro, en esta primera área de Hijas del Nilo, Esther Pons nos cuenta precisamente cuál es el papel de la mujer en este espacio tan concreto. Los 4 grandes ámbitos están dispuestos en cada uno de los pisos del Palacio de las Alhajas. Un primer ámbito sobre la mujer en general, pues cómo vivía la mujer, la importancia del matrimonio, del hogar, de los hijos, de la maternidad, pero también la importancia del cuidado personal de la mujer, que también lo tenía el hombre, por supuesto, a través de espejos, peines, botes de col, botes de cosméticos, un vestido que se muestra a través de las representaciones pictóricas de templos y paredes de las tumbas, diseñado por Lorenzo Caprile. Hablamos también de esos momentos pues de ocio, de banquetes, etcétera, que tenía cabida pues la danza y sobre todo la música, con diferentes instrumentos musicales auténticos, pero también reproducciones fidelignas de instrumentos que han llegado hasta nosotros, pero que algunos se muestran de nuevo en las paredes de las tumbas o en los templos. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Subiendo las escaleras de ese Palacio de las Alhajas, sede donde podemos ver en el centro de Madrid la exposición Hijas del Nilo, el segundo referente quizás es uno de los más atractivos. Mujeres reales, la mujer en la realeza, la mujer en los estratos más altos de la sociedad. Hay que decir que el faraón, cuando alcanzaba el trono de las dos tierras, el trono de Egipto, tenía que tener una condición indispensable: ser hijo de una princesa o de una reina. En el antiguo Egipto no había no existía el nombre de reina. El egipcio antiguo no tiene un vocablo para esta expresión. Existe la palabra gran esposa real para la esposa principal o la esposa real. Es decir, siempre hay un vínculo
con el varón como rey. Esto es algo que no tenemos que entenderlo como algo machista, como algo sexista, quizás a nuestros ojos podría ser así, pero algunas reinas, por ejemplo, como Hatshepsut, cuando asciende al trono, ella tiene que tener el aspecto de un hombre, y esto es algo que salta a la vista, ¿no? Cada vez que nos acercamos a algunas de las figuras o algunos de los relieves en donde la vemos a ella, y solamente sabemos que es una mujer porque tiene el nombre en femenino. Esto es algo que ya llamó la atención de Champollion y de otros primeros investigadores de la escritura jeroglífica cuando viajaron a Der el Bahari y vieron esas representaciones de Hatshepsut. Era un hombre, pero tenía títulos y tenía el nombre, mejor dicho, de una mujer. Bueno, pues este detalle es el que vamos a ver en la exposición, con varias representaciones de mujeres importantes como Cleopatra, como Nefertiti, la esposa principal, la gran esposa real de Amenofis IV Akenatón, con algunas piezas extraordinarias que se nos ha cedido por parte del Museo Egipcio de Melilla o también del Museo Egipcio de Turín. Todo ello nos va a ayudar a recrear cómo era el aspecto de las mujeres nobles. Lorenzo Caprile, por ejemplo, ha reconstruido cómo podría haber sido el vestido de la reina Nefertari, la gran esposa real de Ramsés II. Lo vemos en una de las esquinas de esa primera planta, una reconstrucción, una recreación extraordinaria con un tocado en la cabeza realizado por Araceli Sancho, una mujer que se dedica a este tipo de trabajo, sobre todo para el cine, para la televisión, y que ha realizado, como digo, un trabajo extraordinario, para quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, ¿no? Hablando del mundo del vestuario. Y llama la atención también el mundo de las joyas, ¿no? Las joyas, esas joyas del Museo de Hildesheim pertenecientes a unas reinas o a unas princesas de la 18 dinastía, realizadas en oro, lapislázuli, cornalina y otras piedras semipreciosas. Verdaderas joyas que nos ayudan a comprender un poco cuál era el significado de esas mujeres reales. Esther Pons nos completa, mejor dicho, esta información. Un segundo ámbito son las mujeres reales, la importancia de todas aquellas mujeres que vivieron en el ámbito real como familia real o afín a la familia real. Hacemos un pequeño apartado sobre la particularidad de Amarna, que fueron 17 años del reinado de Akenatón y su esposa Nefertiti, y que que cambió muchos aspectos de la vida religiosa, política, y además cambió la capital. De Tebas pasó a Amarna, ¿no? Y mostramos también aquellas mujeres que llegaron a ser reinas, como antes he dicho, como Hatshepsut o la propia Cleopatra de César y Marco Antonio, que muestra su suicidio, pues se acabó el reinado faraónico. Lo hacemos a través de un magnífico cuadro del Museo del Prado, pero también lo hacemos a través de monedas, etcétera, que proceden del Museo Arqueológico Nacional. Mostramos unas pequeñas, un apartado de Amarna, como antes he dicho, a través de algunas talatas que se muestran por primera vez, sobre todo uno de ellos se muestra por primera vez en España, y que muestran o que evidencian ese cambio incluso en la forma de representar el mundo artístico, ¿no? Distinto al que hasta ahora se había representado. Y hablamos también, hacemos un pequeño guiño a los 100 años del descubrimiento de Tutankamón, mostrando una reconstrucción de lo que sería el despacho de Carter. Tampoco podemos olvidarnos que este año se cumplen 100 años de ese descubrimiento. Si seguimos ascendiendo a la tercera planta, el tercer nivel de esta exposición Hijas del Nilo, organizado por el grupo Eulen, que podemos ver en Madrid, en el Palacio de las Alhajas, hasta el 31 de diciembre, vamos a encontrar quizás uno de las áreas más sobrecogedoras, ¿no? Que es en donde la mujer ofrece esa proyección como persona vinculada a la religión, no solamente como sacerdotisa, sino también como diosa.
En los grupos que suelo llevar a la exposición siempre les hago hincapié en el mismo detalle. Las mujeres desempeñaron un papel increíblemente importante con el nacimiento y en el nacimiento de las religiones. Las primeras divinidades de la mayor parte de corpus de creencias de todo el mundo son femeninas. Esa diosa madre, esa diosa protectora, esa diosa que en definitiva daba vida, protegía en ese viaje hacia el más allá. Es algo que vamos a encontrar con profusión en el Antiguo Egipto, y en esta sección, en esta área, vamos a ver representaciones de las grandes divinidades femeninas, como la diosa Tueris, la diosa Sekhmet, la diosa Wayet, la diosa Bastet, todas ellas con ese aspecto felino, la diosa Isis, por supuesto, la diosa Hathor, la diosa Neftis, la diosa Selkis. En definitiva, un panteón muy amplio que nos permite conocer cómo era esa visión de la mujer desde el punto de vista de la religiosidad. Hay también una pared entera dedicada a esas estelas funerarias, con pues elementos bastante interesantes, estelas de mujeres, estelas en donde comparte también su importancia con el varón, matrimonios, parejas, acompañadas de familiares, de seres queridos, y cómo ellas o ellos, en este caso también podemos decir que realizan ofrendas a esas divinidades femeninas que les están esperando en ese mundo del más allá. Pero, sin lugar a dudas, quizás el baluarte más importante de esta exposición es, y en este espacio dedicado a las mujeres y a las diosas, es la diosa Isis. Isis no sabemos cuándo nace en el Antiguo Egipto, es la esposa principal del dios Osiris, esposa y hermano, algo que a nosotros pues nos llama mucho la atención, ¿no? Pero en el Antiguo Egipto, sobre todo en los estamentos más elevados de la sociedad, era lo normal, era lo común. Isis, la esposa de Osiris y la madre de Horus. Esto nos hace plantearnos preguntas sobre la perpetuabilidad, ¿no?, de estas ideas, de estos arquetipos que se han mantenido a lo largo del tiempo, hasta nosotros mismos, hasta religiones como el cristianismo, que hoy siguen con mucha vigencia y muchos valores y mucha importancia en el presente. Precisamente una de las vitrinas de la exposición está dedicada a ese puente que hay entre el pasado con la diosa Isis, madre de Horus, el heredero del trono de Egipto, y la Virgen María, madre de Jesús, el heredero del trono universal. Esta semejanza, tanto en los arquetipos como en la representación iconográfica, ¿no?, de Isis con el niño en el regazo, el niño Horus en el regazo, y la Virgen María con el niño Jesús en el regazo, es algo que ha perpetuado, ¿no?, y que mantiene hasta nuestros días la idea de mujer sagrada, de esa diosa Isis, en definitiva, que podemos seguir sintiendo en la actualidad. Esther Pons nos habla precisamente de este espacio dedicado a la mujer y la religiosidad. Finalmente también mostramos el tercer ámbito, trata sobre la mujer y la religión, ese papel que representó en los templos, sobre todo como divina adoratriz o como cantora de Amón, en la que aparece con frecuencia pues tocando en procesiones, tocando el sistro, que es un instrumento parecido a un sonajero que sonaba cuando lo tocabas y que es propio de las mujeres, y hacemos una muestra de todas, exhibimos una muestra de las importantes divinidades femeninas, que sería imposible exhibirlas en esta exposición porque eran muy numerosas, y además en muchas etapas tienen una representación muy parecida de aspecto físico, que a veces dificulta el saber de qué diosa estamos hablando, salvo que tengamos un texto escrito que así nos lo dice. Mostramos a la diosa Isis en diferentes modalidades, como Isis lactante, Isis Afrodita en época tolemaico-romana, o Isis Hathor también, la diosa Neit, Maat, la diosa Neftis, la diosa Tueres, en dos modalidades o dos formas de representarte, la típica y característica, que es en forma de hipopótamo embarazada, o como pez femenino o shirrinco, que también se muestra.
Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Si yo tuviera que elegir una pieza de toda la exposición, me quedaría sin lugar a dudas con el cartonaje y el sarcófago, el ataúd de madera de Kaipamau. Kaipamau es una pieza, es un cartonaje con su momia dentro que viene del Museo Arqueológico de Zagreb, en Croacia. Yo lo conocí pues precisamente junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta en Ser Historia, pues hace prácticamente 6 o 7 años, en una visita a Croacia, a Zagreb, y quedé enamorado de esa pieza tan extraordinaria en donde podemos ver a Kaipamau, que era cantora de Amón y señora de la casa, otro de los grandes títulos que vamos a ver en innumerables ocasiones en personajes, en mujeres importantes en esta exposición, hijas del Nilo. El título de señora de la casa no significa en absoluto ama de casa, como en ocasiones hemos visto, sino que hace referencia al poder que tenía la mujer para controlar, en definitiva podríamos resumirlo como una finca, una villa, ¿no? Era la encargada del control de absolutamente todo lo que pudiera haber en esa villa, en esa casa, y también el cargo de cantora de Amón lo señala una vez más en ese ámbito musical en el que tanto papel importante desempeñaban, ese papel que desempeñaban las mujeres en el antiguo Egipto, ¿no? Bien como cantoras o bien como mujeres que interpretaban o tañían instrumentos musicales como laúdes, arpas o sistros, ¿no? Ese sonajero con ese sonido tan particular que caracteriza un poco el sonido, ¿no? de la música en el antiguo Egipto. Así suena un sistro, y así debía de acompañar en algunas ceremonias, nos lo tenemos que imaginar, del antiguo Egipto. Si descendemos al inframundo, si descendemos a ese cuarto espacio de la exposición Hijas del Nilo, lo primero que nos vamos a encontrar es un inmersivo, un espacio dedicado a recrear la tumba, la cámara funeraria de la reina Nefertari. Yo creo que una de las estrellas, ¿no?, de la exposición, a pesar de que curiosamente hay infinidad, ¿no?, de piezas originales, la mayor parte, el 99% son originales, pero muchos asistentes a la exposición se quedan con esta recreación, ¿no?, de la tumba de Nefertari. Fue una idea que a mí me surgió en una reunión con el grupo Eulen, y hay que agradecer que Eulen Art ha puesto toda la carne en el asador para poder llevarla a cabo, ¿no? Es una recreación casi 1:1 de la cámara funeraria de la reina Nefertari, en donde a través de un espectáculo, de un guión que yo también escribí y que luego ha ejecutado Ratslab, y yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no?, para poder recrear el aspecto que tiene originalmente esta cámara funeraria, una de las más hermosas que hay en Egipto, la tumba de Nefertari. La QV66 del Valle de las Reinas es una de las más hermosas de todas, y nos ayuda a seguir, ¿no?, casi de la mano ese periplo durante unos pocos minutos de Nefertari hasta que alcanza el reino de Osiris. Pero el espacio de la muerte, tal y como vamos a escuchar en la voz de Esther Pons, también tiene infinidad de secretos que compartir con nosotros. Y el cuarto ámbito se trata sobre la muerte. Todos sabemos que los egipcios creían en el más allá, en una vida más allá de la muerte que iba a ser eterna, y para eso pues pretendían vivir igual o mejor, en muchos casos mejor que como habían vivido mientras estaban vivos. Y para eso momificaron a sus muertos, lo hacían con hombres y con mujeres, y para eso se acompañaban también de un ajuar funerario que estaba directamente relacionado también con el poder adquisitivo de la persona enterrada. Hay que tener en cuenta que una gran parte de esa población, de que la población femenina, también masculina, no podía momificarse porque no tenía
esos medios, ¿no? Entonces, la idea es mostrar todo el ámbito de la mujer, todo el espectro de la mujer, desde las clases más desfavorecidas, la mujer campesina, que por cierto, por muchos derechos, por ley que tuviera la mujer, pues la gran mayoría de la sociedad y sobre todo las mujeres no tenían acceso porque tenían una vida ya predeterminada cuando nacían. Se hacían adultas, se casaban, se cuidaban de la casa, del hogar, de los hijos, y por lo tanto ese aspecto pues no podían acceder. Quien accedía era la clase privilegiada, ¿no? En el mundo funerario mostramos magníficos ataúdes como el Sepenún, el ataúd de Sepenún, o que además es doble, tiene una doble caja, una doble tapa, con numerosas representaciones de divinidades y de textos jeroglíficos relacionados con el mundo de los muertos y que nos hablan de que Sepenún era una señora de la casa, como algo grande, como la representante, la que realmente gobernaba en la casa y en todo lo que llevaba consigo la casa, las grandes tierras, etcétera. Hijas del Nilo se completa con una sección dedicada a la egiptomanía, con 6 obras maestras del Art Deco que vienen de la Casa Lis de Salamanca y que nos hace viajar a ese primer tercio del siglo XX, en donde la egiptomanía, sobre todo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, vamos a celebrar ahora ese centenario, pues muchos artistas, muchos creadores y muchos egiptomaníacos ya entonces pues se vieron inspirados para poder realizar obras de arte inspiradas, como digo, en esa estética fantástica del antiguo Egipto. Aparte de un pequeño apartado donde mostramos sobre egiptomanía, donde mostramos unas piezas de gran relevancia de época del Art Deco, puesto que es en esta época cuando resurge o explota ese gusto por la egiptomanía, por el Egipto antiguo, porque había estado durante mucho tiempo guardado bajo las arenas. Entonces se manifiesta a través de gran cantidad de objetos, pues desde esculturas, botes, lámparas, mobiliario, vestido. Nosotros mostramos una pequeña parte de todos esos objetos para que el visitante pueda ver qué significó en aquel momento ese gusto por la egiptología y por el mundo antiguo. Hijas del Nilo se complementará, ya lo abordaremos también aquí después del verano, con un ciclo de conferencias en donde van a participar algunas de las figuras más importantes de la egiptología, ¿no? En septiembre viene Zahi Hawass a dar una conferencia a Madrid sobre la mujer, precisamente en el antiguo Egipto. Participarán también en ese ciclo de conferencias a lo largo del otoño y del invierno, pues Chris Naunton, una de las figuras visibles más importantes de National Geographic en el ámbito de la egiptología, que ya ha estado con nosotros precisamente aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast. Salima Ikram, también egiptóloga de la Universidad Americana de El Cairo. Cristian Greco, director del Museo Egipcio de Turín. También estará Joyce Tildesley, catedrática de Egiptología de la Universidad de Manchester, que fue mi tutora y mi profesora en esta universidad, y que me hace mucha ilusión que haya aceptado nuestra invitación para poder compartir su conocimiento, en este caso de una de las figuras más carismáticas, más importantes de la historia de Egipto, la reina Nefertiti. No habrá que perdérselo. También estará José Manuel Galán, estará Isabel Olves, Esther Pons, Maite Mascort y por supuesto yo mismo, Nacho Ares, intentando dilucidar algunos de los misterios de las tumbas de las reinas de la 18 dinastía. Toda la información la tenéis en hijasdelnilo.com. Ya sabéis que va a estar hasta el 31 de diciembre de este año 2022, con un montón de guiños también ese segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta por parte de Jean-François Champollion, y también ese centenario del descubrimiento de la tumba del faraón niño Tutankamón en el Valle de los Reyes
hace pues dentro de muy poco, como digo, un siglo. El 4 de noviembre del año 1922, Howard Carter descubrió el primer peldaño de esa tumba. Cerramos aquí esta puerta piramidal de esta pirámide de Podium Podcast y solamente me queda daros las gracias a todos por haber compartido vuestros minutos de pasión como buenos egiptolocos aquí dentro de la pirámide en Podium Podcast. Recordad que hay un canal de vídeo homónimo en YouTube dentro de la pirámide, en donde todas las semanas, los domingos a las 8 de la tarde, tenemos un nuevo vídeo y podréis complementar todas las informaciones y todos los datos que hemos estado dando en estos minutos aquí dedicados, en este caso, a la exposición Hijas del Nilo, pero que también, bueno, pues otros temas abordados en el podcast tienen su reflejo, tienen su proyección también en este canal de YouTube. Como siempre, solamente me queda daros de nuevo las gracias. Soy Nacho Ares y nos seguimos viendo aquí y escuchando dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.